Problema 1. Un bloque de masa m igual a 3.1 kilogramos se jala a lo largo de un piso sin fricción por medio de una cuerda que ejerce una fuerza de tensión de magnitud T igual a 12 newton, con un ángulo θ igual a 25 grados respecto a la horizontal, como se observa en la figura. Inciso A. ¿Cuál es la aceleración del bloque? Inciso B. ¿Qué tiempo le lleva en recorrer una distancia de 20 centímetros y qué rapidez lleva en ese instante, si el bloque parte del reposo? Inciso C. A continuación, la tensión de la cuerda se aumenta lentamente, sin variar el ángulo. ¿Cuál es el valor de la tensión en el instante que el bloque deja de tocar la mesa? Inciso D. Repita el problema si entre el bloque y la mesa existe fricción con un coeficiente cinético mu sub k igual a 0.25. Este problema nos informa que una masita de 3.1 kilogramos está bajo una tensión T que tiene una magnitud de 12 newton bajo un ángulo de 25 grados. En la primera parte no hay fricción. Nos piden entonces, bajo esa acción de esa tensión, cuál es la aceleración del sistema. A sabiendas de conocer cuál es la aceleración del sistema, nos están pidiendo que si la masita se mueve 20 centímetros, en qué tiempo lo hace y qué rapidez lleva en ese instante, cuando ha pasado los 20 centímetros. Después nos dice que bajo el mismo ángulo comenzamos a aumentar la tensión y aumentamos la tensión y aumentamos la tensión y llegará un momento, claro que no se mira aquí porque el espacio es corto, llegará un momento en que la tensión tenga un valor lo suficientemente grande como para que la componente en esta dirección supere, o sea casi igual a la componente del peso, y entonces resulte ser que el bloque se levante un poquito. Entonces nos están pidiendo cuál debe ser el valor de la tensión en el momento en que la masita se levantó un poquito, básicamente. Luego, en el último inciso nos dicen en qué hubieran cambiado todos los demás incisos si hay coeficiente de fricción igual a 0.25. Bien, entonces comencemos con lo siguiente. Tenemos básicamente un cuerpo que está bajo una tensión T. Acá. Entonces ya estamos leyendo el problema adecuadamente. Bajo esa tensión T, el cuerpo se mueve en esta dirección, según estábamos viendo en la maqueta. Nos dicen que en el primer paso no hay fricción. Las cantidades numéricas que nos dan es que la masa es de 3.1 kilogramos. El ángulo θ que forma con la horizontal acá es de 25 grados. La tensión T tiene una magnitud de 12 newton. Estas unidades que están acá, por lo regular las unidades de la fuerza es newton. Pero por favor quiero que la N mayúscula que está acá no se confunda con la magnitud de la fuerza normal. Entonces por lo regular voy a colocar la dimensional entre paréntesis, en este caso newton. Bien, esa es la información que nos dan. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos preguntan la aceleración del sistema. Muy bien, con la información que tengo, básicamente la aceleración la tengo que encontrar a través de la segunda ley de Newton. Entonces, procedamos. Obviamente, la masita se mueve en esta dirección. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, como dijimos, fíjate bien. Acá está la masita con el ángulo θ, acá con la horizontal y la tensión T, y se empieza a mover y tomo una fotografía, ahí. Que es lo que voy a acabar de dibujar en este momento acá. Tomo la masita, está una tensión T acá, y tomo esta fotografía. Entonces, ya dijimos que el sistema se mueve en esta dirección, según lo que acabamos de observar, perpendicular a esa dirección está el eje Y. Luego, tengo, primero, la fuerza del peso. Comienzo a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Después está la fuerza normal. No hay fricción, no dibujo ninguna fuerza de fricción en este sentido. Y luego la tensión T. Ahora la tensión T
pues obviamente, según me lo informan, va en esta dirección. Entonces ahora tú te preguntas, ¿son todas las fuerzas que actúan ahí? Vaya, si son todas las fuerzas, entonces vienes y dices, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, ya que nos están pidiendo la aceleración, y como se mueve en la dirección X, entonces aplicamos esto. Luego te preguntas, ¿qué fuerzas van en la dirección X? El peso va en la dirección Y, la normal va en dirección Y, y la tensión, ella no va ni en X ni en Y. Entonces, ¿qué haces? Vienes y trazas una paralela al eje X y una paralela al eje Y. Y entonces dices, esta componente más esta componente me da la fuerza de tensión. Esto que está acá es el ángulo teta. Entonces, si te das cuenta, esta componente de acá es adyacente al ángulo, por lo tanto sería t coseno del ángulo. Y esta componente de acá es opuesta al ángulo, por lo tanto sería t seno del ángulo. Entonces ya tienes ahí cuáles son las componentes de esta fuerza en dirección del eje X. Muy bien, ya una vez hecho eso te preguntas, sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles son? Simplemente sería la tensión por el coseno del ángulo, básicamente. Eso es igual a la masa por la aceleración de la partícula en dirección X. Por lo tanto, la aceleración de esta partícula es igual a la tensión por el coseno del ángulo dividido la masa. Entonces, como puedes observar, la tensión es proporcional al coseno del ángulo, como a la magnitud de la tensión misma, e inversamente proporcional a la masa. Ahora, metiendo datos numéricos, tenemos la aceleración en X sería básicamente 12 por el coseno de 25 dividido 3.1. Por favor, hagamos ese cálculo. Esto me da una aceleración de 3.51 metros por unidad de segundo al cuadrado. Muy bien, ahora dice que se desplaza una cantidad de desplazamiento de 20 centímetros. A sabiendas de ese desplazamiento de 20 centímetros, entonces nos están pidiendo en qué tiempo lo hace. Y aparte de eso, qué rapidez lleva en ese instante. Entonces podríamos decir, el desplazamiento es igual a la rapidez inicial en X por el tiempo más un medio de aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Ahora, obviamente acá te tienen que dar una condición inicial, ¿ya? Y entonces dicen, el cuerpo parte del reposo. Si el cuerpo parte del reposo, entonces básicamente esto que está acá es cero. Entonces podríamos decir que el desplazamiento, que no es más que 20 centímetros, o sea, 0.2 metros, es igual a un medio de la aceleración, que es 3.51, por el tiempo al cuadrado. O sea que ese tiempo sería igual a la raíz cuadrada de 2 por 0.2 dividido 3.51, raíz cuadrada. O sea, eso sería el tiempo es de 0.34 segundos, que es un tiempo bastante corto. Ahora, conocido ese tiempo, podemos venir y calcular la rapidez en X, que sería simplemente la rapidez inicial en X, más la aceleración en X por el tiempo. O sea, parte del reposo, por lo tanto la rapidez en X sería simplemente 3.51 multiplicado por 0.34. Esa rapidez en X es igual a 1.19 metros por unidad de segundo. Muy bien, ahí tenemos entonces, básicamente, cuál sería el tiempo y la rapidez en el momento que ha transcurrido una distancia de 20 centímetros. Ahora, en el siguiente problema nos dicen,
o en el siguiente inciso, nos dicen que la tensión va aumentando. Aumenta y aumenta y aumenta bajo el mismo ángulo. Hasta que llega un momento, y esto es interesante verlo, porque, fíjate, acá está la tensión. El ángulo es fijo. Entonces, vienes y aumentas la tensión. Y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando. Ya no es la tensión de 12 newton, sino que va aumentando y va aumentando. ¿Ya? Entonces, si va aumentando, ¿qué significa? Que tanto esta componente en esta dirección aumenta, y tanto esta componente en esta dirección aumenta. ¿Ya? En esta, porque si T aumenta, obviamente las componentes aumentan. Entonces va a llegar un momento en que la tensión es tal que esta componente supera al peso. Y entonces se puede dar el caso en que se levante un poquito. Entonces la condición sería así. Me imagino esto. Me imagino la masita un poco levantada de la superficie. O sea, que tenemos la fuerza de tensión y la fuerza del peso. ¿Y la normal? Ya no es normal, porque ya no está tocando la superficie, está un poquito levantada de la superficie. Entonces la normal es 0, porque no hay contacto entre la superficie y el cuerpo. Es ahí la condición. Entonces, en ese instante en que se levantó un poquito, yo puedo decir, fíjate, acá tengo componente, el ángulo es el mismo, componente en X y componente en Y. Entonces, básicamente, podríamos decir ahí que en ese instante en que se levantó, siempre el cuerpo se iba moviendo acá así. La tensión iba aumentando, pero el cuerpo se iba moviendo aquí así. Y de repente se levantó un poquito de la mesa. Pero se iba moviendo, o sea, en ese instante todavía se seguía moviendo en la dirección del eje X. En ese instante. Ya un instante después, ya no sabemos si de repente se movió acá así, o sea, pero en ese instante se levantó un poquito de la mesa y se movía en la dirección del eje X. ¿Qué quiere decir eso? Se movía en la dirección del eje X en la componente en Y. La sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por la aceleración en Y. Como en ese instante no se aceleró en Y, entonces la aceleración va a ser 0. O sea que yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero en ese instante de tiempo voy a considerar que no se aceleró en la dirección en Y. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas en Y tiene que ser 0. Ahora, ¿eso qué implica? Que la tensión por el seno del ángulo menos el peso tiene que ser igual a 0. O sea, la suma de todas las fuerzas en Y. ¿Cuáles son todas las fuerzas en Y? Por eso es que te digo, es importante dibujar un sistema de referencia donde tú digas quién es X y quién es Y. Entonces, en este caso voy a asumir, y eso es lo punto importante, que no importando hacia dónde, voy a asumir que las fuerzas positivas van hacia arriba. Entonces, ¿qué componentes van en la dirección Y? En el caso de la tensión, la componente sería esta. Como es opuesta al ángulo, es el tamaño de la tensión por el seno del ángulo, hacia acá. Y el peso, que va hacia abajo. Esas son las únicas fuerzas que van en dirección Y. Entonces tenemos la componente acá menos el peso, y eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión tiene que ser igual a mg dividido el seno del ángulo. O sea que la tensión es igual a 3.1 multiplicado por 9.8 dividido el seno de 25. Esa tensión es igual a 3.1, 9.8, 25 seno dividido. Esto me da 71.9 newton. Si te das cuenta, mira, 71.9. Allá la tensión con la que estábamos trabajando era de 12 newton. En cambio, la tensión va aumentando,
hasta cuando llega a tener este valor, entonces básicamente he dicho que desapareció la fuerza normal. Ya no hay normal. ¿Qué significa que no haya normal? Que ya no esté tocando la superficie. Pero bajo la condición que en ese instante todavía se estaba moviendo en dirección del eje X. En ese instante. Bien, ahora en el inciso siguiente nos dicen en qué cambian las diferentes preguntas, como la aceleración, el tiempo y la rapidez que tarda en recorrer 20 centímetros, y esta de acá, si hay un coeficiente de fricción. ¿En qué hubieran cambiado entonces los diferentes incisos anteriores si ahora tenemos un coeficiente de fricción igual a 0.25? Bien, entonces lo primero que nos preguntaban anteriormente era la aceleración del sistema. Bien, hagámoslo entonces. Ya sabemos que tomamos una fotografía de la masita M que está en movimiento. Lo primero que hacemos es escoger nuestro sistema de referencia, XY, en el sentido X, donde se va moviendo el objeto, y procedemos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá básicamente, en el centro geométrico está la acción del peso. La superficie ejerce una fuerza normal. Luego está la fuerza de tensión aplicada sobre el cuerpo, la cual forma un ángulo θ. Y ahora hay fricción. Si el cuerpo se mueve para allá, entonces obviamente entre las superficies, entre ambas superficies, está la fuerza de fricción cinética. Nos volvemos a preguntar entonces, ¿serán esas todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema o el bloque? Básicamente sí. Entonces, hecho eso, procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces nos preguntamos, ¿qué fuerzas van en X? La fuerza de fricción va en dirección solamente que menos X. La normal, como el peso, va en dirección Y. Y la tensión no. Pero como ya habíamos dicho, trazamos una paralela al eje X más una paralela al eje Y. Y esta componente más esta componente me da entonces la fuerza de tensión. Esta sería T coseno del ángulo y esta sería T seno del ángulo. Muy bien. Ahora procedamos entonces a hacer sumatoria de fuerzas en X. Sería la tensión T por el coseno del ángulo menos la fuerza de fricción cinética. Tenemos esta componente que es positiva hacia allá, esta que va para acá es negativa. Esas serían las únicas fuerzas que van en dirección X, por lo tanto esto es igual a la masa por la aceleración en X. Luego, yo sé que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente cinético o la fuerza normal. Entonces voy a necesitar la fuerza normal, o la magnitud de la fuerza normal. Entonces, ¿qué implica eso? Hoy sí necesito hacer sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Como la partícula no se está moviendo en Y, sino que simplemente se mueve en X, entonces, obviamente, la aceleración en Y es 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser 0. ¿Eso qué implica? Consideremos hacia arriba positivas. Tenemos la fuerza normal. Ahora tenemos allá más la tensión por el seno del ángulo. Esta de acá, seno del ángulo. Menos el peso, y eso es igual a 0. Por lo tanto, si esas son todas las fuerzas en Y, yo sé que la normal es igual a la tensión T por el seno del ángulo negativa más mg. Hecho eso, entonces ahora procedo otra vez a trabajar esta expresión acá. Tengo que la tensión por el coseno del ángulo menos el coeficiente cinético por la normal tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Ahora lo considero acá, la tensión T por el coseno del ángulo menos el coeficiente cinético por la normal, pero la normal es igual a mg menos la tensión T por el seno del ángulo. Eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Muy bien,
Ahora hagamos un factor común acá, por ejemplo, sería de poner que t por el coseno del ángulo menos el coeficiente cinético por t por el seno del ángulo menos el coeficiente cinético por mg, eso es igual a la masa por la aceleración en x. O sea que t por el coseno del ángulo menos el coeficiente cinético por el seno del ángulo menos el coeficiente cinético por mg es igual a m por la aceleración en x. Por lo tanto, ustedes pueden observar que la aceleración en x es igual a la tensión por el coseno del ángulo menos el coeficiente cinético por el seno del ángulo menos el coeficiente cinético por el peso dividido la masa del sistema. Ahí tenemos entonces básicamente el valor de la aceleración del sistema. Si ustedes se dan cuenta, ahora ya tenemos acá que básicamente la tensión va a disminuir. Ya este factor, la magnitud de la tensión, con esto que está acá, esta cantidad va a ser más pequeña conforme a la relación inicial. Y acá también hay una disminución, o sea que básicamente bajo el efecto de la fricción, la aceleración va a disminuir con respecto a los datos anteriores. Ustedes se dan cuenta, acá la aceleración básicamente, fíjense bien, tenía esta forma cuando era sin fricción. Simplemente era t coseno del ángulo dividido la masa. Ahora, acá, ¿qué pasa si ponemos fricción? Mira cómo ha cambiado. Pero, si el coeficiente es 0, esto no estaría acá. Esto tampoco no estaría acá, toda esta parte se cancela y solo me quedaría t coseno del ángulo partido m. O sea que estamos bien. La aceleración entonces, necesitamos numeritos, sería la tensión que son 12 newton por el coseno de 25 menos 0.25 por el seno de 25 menos 0.25 por 3.1, la masa por 9.8, todo eso dividido la masa que es 3.1. Esta aceleración vale entonces, por favor, procedamos a calcular. Esto me da 0.65 metros por unidad de segundo al cuadrado. Bien, esta sería la nueva aceleración. Observen ustedes que la aceleración sin fricción daba un valor de 3.51 metros sobre segundo cuadrado. En cambio, con fricción, observen cómo ha disminuido la aceleración en base a estos signos menos que están acá, que entran en la ecuación que pueden ustedes observar. Luego, en la pregunta de cuánto vale el tiempo y la rapidez para que recorra los 20 centímetros, si ustedes se dan cuenta, básicamente ya conocemos la aceleración del sistema y lo único que tenemos que hacer es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente acá. Conocemos el desplazamiento, conocemos la aceleración, puedo calcular el tiempo. El tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento dividido la aceleración y la velocidad tiene una expresión semejante a esta. O sea, que el tiempo sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento, que es 0.2, dividido la aceleración, que es 0.65. Este tiempo es igual a
0.78 segundos. Observen que el tiempo ha aumentado en el sentido en que sin fricción era de 0.34 segundos, ahora el tiempo es de 0.78. Obviamente el tiempo, la medida del tiempo es inversamente proporcional a la medida de la aceleración raíz cuadrada. Ahora, la rapidez en x sería simplemente la aceleración en x por el tiempo. O sea, esa rapidez sería igual a la aceleración que es de 0.65 multiplicado por 0.78. O sea que esa rapidez es igual, ¿qué dirías tú? ¿Va a ser mayor o menor como la medida anteriormente? ¿Con fricción o sin fricción? Vamos a ver, sería 0.78 por 0.65. Esto me da 0.51 metros por unidad de segundo. O sea, observa que la medida del tamaño de la velocidad sin fricción era de 1.19 metros por unidad de segundo, mientras que ahora es de 0.51 con fricción. En el último inciso, que nos dicen que poco a poco, bajo el mismo ángulo, se va aumentando el valor de la tensión hasta que llega un momento en que se eleva un poquito la masa de la superficie de la mesa. Entonces nos preguntan cuánto vale la tensión. Ok, entonces básicamente tenemos algo semejante a esto. Te pregunto, ¿va a cambiar o no va a cambiar? ¿O será que es el mismo valor? Razonémoslo de esta manera. Imagínate, lo voy a exagerar un poco. El cuerpo se ha levantado un poco de la superficie de la mesa. ¿Qué significa eso? Obviamente, no hay normal, porque ya no hay contacto ahí. Y la fricción depende de la normal. Pero como ya no hay normal acá, entonces también no hay fricción. Por lo tanto, básicamente tenemos un arreglo de un diagrama de cuerpo libre semejante al que está acá. Siguiendo este análisis, llegamos exactamente a la misma conclusión. Por lo tanto, el último inciso no va a cambiar. La tensión va a ser exactamente la misma como aquí calculada.